hermanos. Gracias al Señor doy en esta hora porque podemos estar juntos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, porque tenemos la oportunidad también, ¿cierto?, de estar reunidos, ser comunidad en este día tan especial, en este día que el Señor nos manda a que apartemos para Él, para echar nuestras cargas sobre Él, con la esperanza de que el día de mañana vamos a comenzar nuestra semana, ¿cierto?, habitual, pero Él ya tiene todo bajo control. Así es que le damos muchas gracias a nuestro Señor por eso. También porque en medio de este día que está un poquitito helado, estamos bien calefaccionados, gracias al Señor, así que no hay ningún impedimento para que podamos colocar atención a la voz del Señor a través de su palabra. Y bueno, nosotros, ¿cierto?, estamos en esta serie de sermones Zacarías. Hemos tenido algunos paréntesis, pero el día de hoy ya la vamos a terminar. Y va a estar en el capítulo 6 de Zacarías. Y el sermón del día de hoy se titula Nuestra óptica de la vida es renovada. Antes de seguir, ¿cierto? Entonces quiero que demos lectura a la palabra del Señor en Zacarías 6, del 1 al 8. Entonces, ahí pueden abrir sus Biblias en Zacarías 6, del 1 al 8. 6, del 1 al 8. Siempre digo 6, pero es 6. 6 del 1 al 8. Ya, entonces, si lo tienen ahí, síganme con la vista en la lectura. Y la palabra del Señor dice así: De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro habían caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro overos rucios dorados. Bonitos los caballos. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias le damos en esta hora, porque tú nos das la oportunidad de estar reunidos, estar congregados, juntos, como hermanos, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por cada lectura bíblica que hemos realizado. Gracias por cada oración que hemos realizado y por cada alabanza, Señor, también. Gracias te damos por todo lo que tú nos has dado. Y en este momento te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio nuestro, que sea abriendo nuestras mentes para entender y nuestros corazones para poder recibir y atesorar tu palabra, y que ella transforme nuestras vidas, Señor, y que ciertamente el día de mañana podamos enfrentar nuestro diario vivir con la fe y esperanza que tú eres nuestro Dios, que nos ama, que nos ayuda y que nos sostiene. Padre Celestial, te damos muchas gracias por todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, como hemos estado, ¿cierto?, conversando, este va a ser ya el último sermón y con esto concluimos la serie de Zacarías. Estuvimos estudiando a lo largo de toda esta serie, ¿cierto?, que llevaba por título Redefiniendo mi óptica de la vida, cómo es que Dios, en los tiempos del pueblo de Israel, en aquel entonces, ¿cierto?, del profeta Zacarías, redefinió la propia óptica que el pueblo tenía de acuerdo a los sucesos que estaba viviendo.
Entonces nosotros a lo largo de todo esto, ¿cierto? Comentábamos que el pueblo se encontraba en una situación de desventura en la cual era muy difícil para ellos el poder sostener el dogma, ¿cierto?, de ser el pueblo del Señor frente a la realidad o la presente realidad de ruina que estaban viviendo. Y nosotros también ahí comentamos que a raíz de esto, entonces, y a toda la oposición que hubo para que el pueblo volviera, ¿cierto?, nuevamente y reconstruyera el templo, ellos entonces decayeron en su ánimo y no reconstruyeron el templo. Se dedicaron cada uno a reconstruir sus propias casas, encerrándose en sus propios problemas, alejándose, ¿cierto?, de ser este pueblo que estaba en comunión y que era una comunidad centrada en Dios. Y ahí entonces el Señor, por medio del profeta Zacarías, anima a este pueblo principalmente a que Él iba a estar con ellos y que por lo tanto ellos tenían que literalmente echarle para adelante nomás. ¿Por qué? Porque si el Señor era con ellos, nadie iba a ser contra ellos, por lo tanto lo que debían hacer era reconstruir el templo. Y vimos también que este templo representaba muy especialmente para el pueblo esta relación del pueblo con Dios, ¿cierto? Esta espiritualidad que en cierta medida estaba quebrantada o se quebrantó cuando el templo fue destruido por los otros pueblos. Entonces la idea, ¿cierto?, central de poder también reconstruir el templo tenía que ver con que el pueblo tenía que reconstruir, ¿cierto?, su propia relación con Dios. No olvidemos, ¿cierto?, que el pueblo de Israel estaba sufriendo todo esto a causa de las consecuencias de su propio pecado. Y el Señor estaba corrigiendo a través de los pueblos que apresaron a Israel, ¿cierto? El Señor estaba corrigiendo a sus hijos para que aprendieran quién era el Señor y a quién debían obedecer. Y bueno, a lo largo también de toda esta serie, descubrimos cómo en cada revelación el Señor intentaba redefinir la óptica que este pueblo estaba teniendo en aquel entonces. Quería cambiar la vista, ¿cierto? Y colocar ya no sus ojos en sus propios problemas, no sus ojos necesariamente en las circunstancias que evidentemente eran adversas, no sus ojos en lo que estaban viviendo, sino que colocar sus ojos en el Señor. Por supuesto que esto no enajenaba al pueblo de la realidad que estaban viviendo, pero los esperanzaba con que si iban a salir de esa realidad, si iban a ser restaurados, esto iba a ser precisamente porque su Dios iba a ayudarles. Y ahora llegamos a este capítulo 6. Voy a mover un poquitito, creo que se me va a caer ahí. Ahí sí. Y ahora llegamos a este capítulo 6 y es muy particular la revelación que acá el Señor le da a Zacarías, ¿cierto? Además de ser tan ahí, tener un tema ahí con los caballos, ¿cierto? Que después me dediqué a buscar cuáles eran para que tuviésemos claro cuáles eran los overos, los alazanes, que por lo menos yo no tenía idea, pero eran bien, bien bonitos, pero tienen también en su profecía un significado. Bien, entonces, nuestra óptica de la vida es renovada. Finalmente, el Señor eso es lo que le propone al pueblo de Israel. Y en primer lugar, nosotros vamos a ver cuando soplan los vientos de la vida. Y nos vamos a estar enfocando ahí en los versículos 1 al 5 del capítulo 6. Entonces, bueno, ahí haciendo o parafraseando general, ¿cierto?, lo que nos dice del 1 al 6 para adentrarnos a este punto, vemos cómo estos caballos salen, ¿cierto?, de un monte, ¿cierto?, que dice que eran de bronce. Entonces salen estos caballos con unos carros, ¿cierto?, atrás, y eran blancos, negros, alazanes y overos, rucios, dorados. Entonces el ángel que hablaba con el profeta le dice, ¿qué es lo que significa esto? Porque obviamente nosotros también debemos entender que el profeta no es más que alguien que comunica la palabra del Señor. Entonces, es como que si nosotros estuviésemos en los zapatos del profeta y viéramos esta visión y nos preguntamos, Señor, ¿por qué me estás mostrando a estos caballos, ¿cierto?, tan distinguidos y lindos y que van tirando carros? No entiendo nada.
Entonces pregunta el profeta sinceramente, le dice, Señor mío, ¿qué es lo que es esto? Señor mío, ¿qué significa esto? Y el ángel le respondió y le dijo, estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Entonces, pensando en esto, hermanos, yo pensaba en lo siguiente, que parece muy claro que en nuestras vidas, ¿cierto? Nosotros vamos ejecutando distintas cosas que se van enlazando en distintas etapas que son mediadas por distintos factores. Nuestra vida es absolutamente compleja y es también absolutamente dinámica. Es como una gran ecuación, ¿cierto? Hay un polinomio súper grande, ¿cierto? Con distintas incógnitas, de esos que de repente en las pruebas uno no quiere ver y quiere puro simplificar, ¿cierto? Para llegar a los términos A y B nomás. Pero toda esa ecuación muy grande con distintas variables. El desafío, ¿cierto? Cuando un estudiante está adentrándose a resolver esta ecuación es, como ya decíamos, simplificarla. Y porque cuando simplificamos las cosas, entonces nosotros tenemos el control, un poquitito más firme, ¿cierto? Podemos resolver de mejor manera las cosas, porque no tenemos que pensar en tantas situaciones, sino que tenemos que pensar simplemente en algunas que nos pueden ayudar a poder conducirnos en nuestra vida. Y como ya decimos, nuestra vida es como una gran ecuación. Hay cosas que se escapan inclusive de nuestras manos. Hay cosas que en este momento están sucediendo que nosotros ni siquiera sabemos. Pero fíjense que la ecuación de la vida, la ecuación de nuestra vida, se simplifica con la siguiente expresión que está ahí proyectada en el siguiente texto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces se dan cuenta que una vida absolutamente compleja, que son las vidas que nosotros vivimos, se simplifica, ¿cierto? Esa gran ecuación solamente en temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque como dice el predicador en Eclesiastés, eso es el todo del hombre. Y claro, ¿cierto? No podía ser de otra manera, porque si consideramos a Dios como el soberano del universo, entonces obviamente debe ser el soberano de nuestra vida y su voluntad es la que nos determina. Queramos creerlo o no, su voluntad determina lo que nosotros vivimos, nuestro mundo, e inclusive, ¿cierto? Aunque nosotros no lo veamos. Entonces, volviendo al texto, ¿cierto? Haciendo este paréntesis en esta idea que les pido que mantengamos ahí en nuestra mente. Volviendo al texto. Está el asunto, ¿cierto?, de estos caballos que salen con carros. Y una palabra muy fundamental en esto para poder desmenuzar el texto es que estos caballos salen de la presencia del Señor. Y uno recuerda ahí en el capítulo 1 de Zacarías, cuando también se hablaba de caballos. Entonces ahí puse un cuadro comparativo con cómo comenzaba la profecía de Zacarías en el capítulo 1 y hablaba de jinetes que estaban en caballos y cómo ahora también se pueden apreciar en el capítulo 6 estos mismos caballos, pero desarrollando distintas actividades. Entonces, en el capítulo 1, ¿cierto? Ahí el profeta ve esta visión y ve que hay jinetes montados en estos caballos, en los caballos overos, alazanes, blancos y negros. Y estos caballos, dice el capítulo 1, que venían de rodear la tierra. Y después de llegar de rodear la tierra, el texto nos dice ahí en el versículo 11 del capítulo 1, dice, he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Y nosotros veíamos en ese primer sermón que hacía alusión a esos versículos, que esto significaba de una u otra forma que los caballos iban, ¿cierto?, a modo de vigilantes que daban un informe al Señor y en definitiva le decían al Señor que todo estaba ocurriendo conforme a la voluntad de Él se había propuesto. Pero ahora vemos a unos caballos que no hace alusión, ¿cierto?, que están montados por jinetes, pero están tirando carros. Y esto es súper importante en el texto. Este detalle es este cambio, este quiebre en estos caballos, ¿cierto?, es muy interesante. Porque
mientras que en el capítulo 1 daban informe de lo que veían, ahora en el capítulo 6 están llevando a cabo, ¿cierto?, una misión en la cual están cumpliendo el decreto de Dios para poder ejecutar su voluntad conforme a su pueblo. Y no tan solo, ¿cierto?, a favor de su pueblo, sino que esta voluntad, ¿cierto?, está siendo ejecutada a lo largo de todo el mundo, a lo largo de todo, todo ser viviente, ¿cierto?, incluido en la voluntad de Dios. Entonces, lo que nosotros vemos a raíz de esto es que cuando Dios cambia nuestra óptica de la vida, entonces nosotros somos sensibles a su voluntad. Porque por supuesto que el profeta se pregunta, ¿cierto?, sinceramente, ¿qué significa que yo esté viendo nuevamente a estos personajes? Y ahí el Señor le dice, y este es el texto clave para poder comprender esta primera parte, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Es solamente cuando nosotros comprendemos la voluntad de Dios y cuando nosotros entendemos por fin el propósito de Dios para con nuestra vida, es que nosotros podemos decir y podemos tomar, ¿cierto?, el peso de que los vientos de la vida, los vientos de todo lo que nos rodea, soplan conforme a la voluntad de Dios y por la voluntad de Dios. Esto es, ¿cierto?, cuando meditaba en el texto, es como cuando nosotros estamos a oscuras, ¿cierto? Como que si este local se apagara la luz, ¿cierto? Los que se han quedado hasta el final, cuando tenemos que cerrar, nosotros apagamos las luces y se queda realmente oscuro, hay que prender una linterna. Pero fíjese que cuando nosotros quedamos a oscuras, en algún momento determinado, y no tenemos a nuestra mano una linterna, lo que intentamos hacer es avanzar tanteando, ¿cierto? Entonces tratamos de buscar, no sé, una pared y avanzar en esa pared, buscar una puerta para poder salir. Entonces, el texto me impulsa, ¿cierto?, a pensar que cuando nosotros vamos avanzando en esta vida y vamos sufriendo distintas cosas, estamos en medio de distintas circunstancias y no sabemos a buenas y primeras, ¿cierto?, qué significa todo lo que vivimos, entonces nosotros vamos avanzando un paso a la vez, tratando de ver a dónde está la salida y el camino que yo debo seguir para poder salvarme de la situación que estoy viviendo. Hermanos, esa pared firme que nosotros tanteamos, ¿cierto?, y esa salida que nosotros queremos encontrar es la voluntad y Dios mismo que nos llama a poder tener confianza en su voluntad decretiva. El profeta pregunta, ¿qué significa esto? Estos son los 4 vientos de los cielos. Y esto me hizo aún más sentido con lo que estamos conversando ahora, porque los vientos de la vida soplan a la sola palabra de Dios. El mundo entero cae sobre esta verdad. El mundo entero ni siquiera cree esta verdad. Porque como conversábamos ayer, ¿cierto?, en el grupo pequeño con los hermanos, nosotros, si hay una cosa, ¿cierto?, que actualmente está muy en boga en las sociedades, es que cada hombre determina su propia vida y su propia suerte. Y cuando hay un mensaje que te dice que eso no es así, sino que quien ha determinado todas las cosas es Dios mismo, entonces obviamente que ese mensaje es contracultural y obviamente que ese mensaje es absolutamente impopular porque el mundo no cree que Dios es el que determina todas las cosas. El mundo dice simplemente son las cosas de la vida. Y esa frase la hemos oído, ¿cierto?, muchas veces. La vida es así. Y se conforman con eso. Hermanos, nosotros también decimos, la vida es así, ¿cierto? Nosotros también vemos cuáles son los embates de la vida, pero sabemos como hijos de Dios que todos los embates de la vida y las cosas que ella trae tienen que ver y están detrás de la voluntad de un Dios soberano. Estos caballos, ¿cierto?, no van simplemente avanzando porque se les ocurrió ir a unos al norte, a otros al sur y a otros a otro lado, ¿cierto?, a rodear la tierra. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que ellos se presentan delante de Dios, tiene que ver con que ellos están en medio de Él y que es solamente porque se presentan allí que entonces van a avanzar a los lugares que van.
los vientos de la vida soplan a la sola voluntad de Dios. ¿Qué debemos hacer frente a esa realidad? Nosotros cada día debemos ir confiando y creyendo que estaremos con Él por la eternidad. Entonces yo ahí me pregunto un poquitito. Cuando yo voy avanzando y de pronto ocurre algo en mi vida que me saca de esa dirección y tengo que ir avanzando a otro lado necesariamente. Y cuando ya creo que está resuelto, entonces pasa otra cosa en mi vida y ahora tengo que avanzar a otro lugar. Voy tomando decisiones, ¿cierto?, que a lo mejor no van, ¿cierto?, por el camino que yo quise trazar, ¿cierto?, o quise avanzar desde un comienzo. ¿Qué significará eso entonces en mi vida? ¿Qué significará que todos los días yo deba tomar una decisión que de una u otra forma va a comprometer cómo yo voy a vivir los siguientes días? Hermanos, cuando somos conducidos por esas decisiones, entonces nosotros vemos que detrás de eso están los vientos de la vida que son impulsados por el Señor, que nos llevan a cumplir su propósito en nuestra vida. Entonces, como cuando de repente vas avanzando y te sientes que impetuosamente tienes que cambiar de dirección, ir hacia otro lado, jamás debes creer que eso es simplemente suerte del azar. Lo que debes confiar en tu corazón es que eso es producto de que los vientos de los cielos están soplando porque Dios está gobernando y dirigiendo la voluntad de aquellos vientos. Entonces, como primer punto, cuando soplan los vientos de la vida, nosotros debemos confiar que sea lo que sea que vivamos, somos hijos del Señor y debemos seguir confiando en Él. Entonces, eso como primera cosa. Entonces ahora vamos a la segunda cosa que se desprende del texto, que es cuando la voluntad de Dios se completa. Entonces ahora vamos a revisar los versículos 6 al 7 del capítulo 6. Entonces, ¿qué dice el texto? Dice: el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos. Y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Ya, me enredé un poco. Pero ya, entonces aquí yo ya dije, tengo que colocar la foto de los caballos, porque no están ahí, ¿cierto? No es al azar que un caballo sea negro, que otro sea blanco, que otro sea overo y alazán, ¿cierto? Ahora yo ya sé cuál es cada uno. Entonces, bueno, el texto nos va describiendo que hay dos caballos que se van a la tierra del norte, el negro y el blanco, ¿cierto? Ahí están bien bonitos. Se van a la tierra del norte. Y en la tierra del norte estaban estos pueblos, ¿cierto?, de Asiria y Babilonia. Entonces el texto nos da a entender que la voluntad de Dios para esos pueblos iba a ser una voluntad, en primer lugar, de destrucción, y por otro lado, una voluntad, ¿cierto?, de una suerte de victoria. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el imperio babilonio fue destruido por el imperio asirio. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo Dios con eso? Le estaba diciendo: ¿saben? Yo he escuchado su ruego, yo estoy viendo su sufrimiento y esto ya se acabó, porque ahora ya han salido los caballos que van tirando estos carros, ¿cierto?, que van representando mi voluntad, y va a haber destrucción para aquellos que están haciendo escarnio de ustedes. Ahora, un detalle muy importante también de la profecía es que estos caballos van tirando de carros. Y nosotros podemos ver, a la luz del contexto cultural en aquel entonces, que los caballos, ¿cierto?, con los carros representaban un arma muy poderosa. Es como que si el día de hoy, no sé, alguien quisiera lanzar un arma muy poderosa, ¿cierto? En tiempos de guerra. No sé, un tanque o algo más, no sé. En fin. Entonces, para ellos iba a haber destrucción. El decreto de Dios para la tierra del norte era que iba a llegar su tiempo a su fin. Ya no seguirían siendo aquellos pueblos que altivamente
creerían que tendrían el control del pueblo de los hijos de Dios. Ya no existiría más eso, porque el Señor vio el sufrimiento. Pero luego vemos que van otros caballos hacia la tierra del sur. Y ahí, ¿cierto? Esos caballos, ¿cierto? Son overos. Y los caballos overos son más o menos así, que parecen como unas vaquitas. Entonces se supone que hay algunos que tienen base blanca y algunas pintas negras, y otros tienen base negra y algunas pintas blancas, ¿ya? Pero son más o menos así como unas vaquitas para que no se olviden. Y algunas son cafecitos también, ¿ya? Esos son los caballos overos. ¿Y qué nos lleva a pensar el texto a la luz de que van al sur? En el sur, ¿cierto? Jerusalén colindaba con Egipto. Entonces, si bien es cierto, en este tiempo el conflicto estaba centrado, ¿cierto?, en Babilonia, en Asiria, también, ¿cierto?, colindante en el sur estaba Egipto, que por supuesto que estaba acechando, ¿cierto?, y estaba expectante de todo lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Para ellos le dice, ojo, yo no me he olvidado también de ustedes, mi pueblo va a ser restaurado. Y este pueblo, Egipto, iba a vivir una especie de sueño gris. ¿En qué sentido? Que iba a existir algunas experiencias contradictorias entre prosperidad y desastre. Es decir, tampoco se le iban a llevar peladas. Los otros iban a ser destruidos, pero Egipto tenía que tener cuidado. Aquellos que estaban en el sur tenían que tener cuidado, porque el Señor seguiría protegiendo su pueblo y no iba a dejar que ellos quisieran apresarle. Y después vemos caballos alazanes, ¿cierto? Ahí la siguiente lámina. Que esos caballos alazanes son así, ¿cierto? Cafecitos, así como medio color de bronce, bien bonito. Y ellos dicen que van a recorrer toda la tierra. Y esto también es muy interesante en el significado de la profecía. Porque el color de bronce representa particularmente poder y juicio en la Biblia. Entonces, Jeremías 1, 18 al 19 dice, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Particularmente también en este texto y en Apocalipsis nosotros podemos ver que el color de bronce, ¿cierto? O el bronce propiamente tal, hace alusión a que por un lado Dios ejecuta su juicio, ¿cierto? Demostrando su poder, y que ese juicio y con detrás, ¿cierto?, su poder, entonces no puede ser vencido. Y es por eso, ¿cierto?, como ahí dábamos lectura en Jeremías 1, 18 al 19, entonces estos muros que se levantaban eran de bronce para poder proteger al pueblo y por lo tanto cumplir la voluntad de Dios de cuidar de los suyos. Entonces es muy interesante porque que este caballo particularmente haya ido a recorrer toda la tierra tiene que ver con que Dios también mandó a algunos a que vieran cómo su voluntad se cumplía, cómo su decreto se cumplía, cómo la tierra del norte iba a ser destruida y cómo la tierra del sur no viviría mejores tiempos de prosperidad, sino que estaría, ¿cierto?, ahí simplemente sufriendo. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice, hermanos, que el pueblo debía confiar en la voluntad de Dios porque Él ya había mandado que su decreto se cumpliera. La voluntad de Dios se ejecuta porque los vientos representan a los mensajeros de la voluntad de Dios. Dios ejecuta su voluntad con agentes invisibles, pero que son invencibles. El pueblo no estaba viendo, ¿cierto?, toda esta escena de caballos. No estaba viendo esta escena que Zacarías estaba viendo. Solamente a él el Señor le dio esta revelación. Pero Dios ya estaba obrando a favor de los suyos con medios invisibles, pero que son invencibles. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas, hermanos, nosotros no vemos la obra del Señor de manera inmediata? Porque cada uno de nosotros en sus propias vidas está viviendo distintas cosas.
Y hay veces, ¿cierto?, que nosotros desesperamos porque no vemos materializado la ayuda del Señor, porque no vemos materializado de que Él es nuestro pronto auxilio, porque no vemos inmediatamente materializado que Él nos va a ayudar y que podemos tener esperanza. Porque antes de ver eso, la palabra del Señor nos dice que debemos confiar porque Él nos va a ayudar. Entonces, lo que nos dice este texto es que no importando lo que nosotros estemos viviendo, si nosotros somos hijos de Él, Él se acordará de nosotros y de manera inclusive como invisible, ¿cierto? No nosotros viendo lo que Él está haciendo, aún así el Señor va a estar obrando. Por un lado, ¿cierto? Yo pensaba en todo lo que el mundo está viviendo el día de hoy, porque el mundo quiere avanzar y camina a pasos agigantados, viendo que ellos hacen lo que quieren. Porque en medio de este mundo existen guerras, existen injusticias, existen poderosos que creen que tienen todo para poder hacer lo que quieran y determinar la voluntad de los demás. Porque existe también en este mundo muchos que creen que no deben darle cuenta a Dios porque ellos mismos creen que son Dios. Hermanos, no importando lo que pase, aún así Dios gobierna todo el mundo. Porque fíjese qué interesante también este detalle del texto. El versículo 6, ¿cierto? Nos dice, el carro con los caballos negros salía a la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, los overos salieron hacia la tierra del sur, los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, ¿cierto? En fin, nosotros vemos eso. ¿Qué significa esto? Que la voluntad de Dios, los vientos de la voluntad de Dios envuelven a toda la humanidad, a todo el mundo. Él tiene el control sobre todo el mundo, sobre toda la humanidad. El mundo cree que puede autodeterminarse. No obstante, Él, como ya dijimos, obra con agentes invisibles para cumplir su voluntad, que es invencible. Pero nosotros también confiamos en eso. Y esto nos trae mucha tranquilidad. Esto nos trae mucha esperanza en el día de hoy. Porque no estamos exentos de medio de la acechanza de una recesión. No estamos exentos en medio, ¿cierto?, de la acechanza del alza de precios, ¿cierto?, del alza de la delincuencia. Nosotros no estamos exentos de esto. Caminamos en esta vida, vivimos esta vida. El hermano Rodrigo, ¿cierto?, oraba por hermanos que necesitan de una fuente laboral. Oraba también por hermanos que necesitan de una fuente de salud. Oraba, ¿cierto? Oramos por las necesidades los días miércoles de nuestra comunidad y sabemos que son hartas, sabemos que son muchas. Hermanos, frente a esas circunstancias, frente a esas situaciones, entonces nosotros debemos confiar que Dios ya está obrando en medio nuestro. La desdicha del mundo es que cree y se desespera porque no ve los resultados inmediatamente. La desdicha del mundo es que ellos se desesperan porque no materializan las cosas que quieren. Inclusive muchas de esas cosas quieren adelantarla a través de hacer acuerdos, ¿cierto? De tomar algunas decisiones para comprometerlos en el futuro y que puedan obtener las metas que el día de hoy quieren porque se desesperan de no tenerlas. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza. Ya tenemos un crédito. Y eso es la voluntad de Dios en nuestra vida. Nosotros no debemos hacer nada más que confiar en Él. Muchos medios que el Señor utiliza son incomprendidos para nosotros. Muchas situaciones que el Señor propicia en nuestra vida, ¿cierto? Como esos vientos que soplan de su voluntad, son incomprendidos por nosotros. Pero hay una esperanza, que a la vez que este pueblo también vio la luz a la salida de ese sufrimiento, ¿cierto?, de estar apresados por pueblos impíos, nosotros también veremos la luz y encontraremos la salida en medio de esa oscuridad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se está cumpliendo en este momento y se seguirá cumpliendo en el futuro para con nosotros. En tercer lugar, hermano, la tercera y última cosa que nosotros vemos del texto es que es cuando Dios reposa en su voluntad completada. Entonces vamos viendo cómo se desarrolla toda esta visión, ¿cierto? Que da lugar a que la voluntad de Dios se va a cumplir.
Pero ahora vemos lo que pasa cuando Dios cumple su voluntad. Porque ¿qué dice el versículo 8? Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Es muy particular lo que el Señor aquí expresa, porque Él expresa una suerte de tranquilidad y complacencia por lo que en particular estaba viendo en el norte. ¿Y por qué al Señor le llamaba tanto la atención que ocurriera lo que estaba ocurriendo en esta tierra? Porque como nosotros ya vimos, ¿cierto? Los caballos blancos y negros se fueron a la tierra del norte, en donde estaba Asiria y Babilonia. Y precisamente ellos eran los grandes enemigos del pueblo de Israel. Precisamente ellos eran quienes le estaban infringiendo tal dolor al pueblo que estaba siendo destruido. Ellos eran, ¿cierto?, quienes estaban combatiendo para que inclusive, a la vez que ellos, algunos, ¿cierto?, le hicieron que volvieran para reconstruir el templo, se levantaban enemigos a su alrededor para que eso no sucediera. Ellos eran los que les causaba el dolor inmediato al pueblo. Pero por otro lado, nosotros vemos que ellos habían sido instrumentos en las manos del Señor para poder corregir a su pueblo. Y acá entonces como que me hizo un clic súper potente con la palabra del Señor, porque nosotros vemos en Proverbios 3:12 que nos dice, porque Jehová corrige al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Esa situación que estaba viviendo Israel no era raíz de un ensañamiento de Dios para con su pueblo, sino que era simplemente el resultado de que Dios amaba a su pueblo y quería corregirle para que pudiese aprender a obedecerle. Y es por eso que entonces ahora se siente muy complacido y reposa al ver que su voluntad hizo que esos pueblos, ¿cierto?, del norte fueran destruidos. Esto nos da mucho a entender de cómo es nuestra experiencia de fe en nuestras propias vidas con Dios. Porque Dios jamás enviará una corrección para ensañarse y destruir, aniquilar a sus hijos. Ese juicio está reservado para aquellos que no han creído en su nombre. Para nosotros, ¿qué nos espera? Vamos a desobedecer al Señor, pero Él va a enviar a sus instrumentos para que nosotros seamos corregidos y traídos a sus plantas nuevamente. Y eso es la prueba de que Él nos ama. A veces uno se siente, chuta, estoy haciendo cosas que deshonran al Señor y no veo que no me pasa nada. ¿Saben qué? Eso yo he aprendido en mi vida, que cuando eso sucede, es terrible. Cuando nosotros obramos mal y no nos pasa nada malo, entonces es terrible porque vamos a ver que el Señor ni siquiera va a estar pendiente de nosotros. Y el Señor solamente hace eso con aquellos que no son sus hijos. Como el Señor está pendiente de nuestras vidas porque somos hijos suyos, es que entonces nosotros vivimos cada cosa. Porque el Señor está pendiente y tiene sus ojos puestos en nosotros, es que nosotros cada día vivimos una situación tras otra. Muchas de ellas tienen que ver con sus bendiciones, ¿cierto?, con las cuales disfrutamos. Otras también tienen que ver con sus correcciones para que volvamos a sus caminos. Otras tienen que ver, ¿cierto?, con este proceso de santificación que a través del Espíritu Santo Él está haciendo con nosotros. Pero todas ellas en la vida del Hijo de Dios tienen que ver con que Él es nuestro Padre. Entonces, Israel estaba viviendo todo lo que estaba viviendo como consecuencia que tenía un Dios que le amaba. Cuando Dios nos corrige, hermanos, cuando Dios trata con nosotros, entonces cambia nuestra óptica de la vida, para que ya no pensemos que debemos fijarnos en nuestra voluntad y querer cumplirla cada día de nuestra vida, sino que ahora coloquemos nuestra vida, redefiniendo nuestra óptica a la óptica de Dios. Para que ya no sea simplemente esta frase, cierto cliché que ya hemos mencionado, los vientos de la vida o lo que la vida nos depara, sino que sean ahora la voluntad de Dios a través de los vientos de la vida. Redefinir la óptica de nuestros ojos y cómo nosotros vemos la vida se resume, hermanos, en el primer texto que nosotros vimos en Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
Para terminar, el texto Mi Vida. 3 cosas para que podamos recordar. Primero, los vientos de la vida soplan con la voluntad del Señor. En segundo lugar, enfrenta la vida con alegría y con el desafío de vivirla para la gloria del Señor. Hermanos, es un desafío vivir esta vida en medio de un mundo tan hostil para con nosotros y vivirla para la gloria del Señor. Por lo tanto, debemos desafiarnos a nosotros mismos para que esto sea una realidad de nuestras vidas. Y en tercer lugar, nuestra óptica de la vida es renovada cuando reconocemos que nuestra vida está determinada por Él y descanso en esa verdad. Una cosa, ¿cierto?, es saber y haber comprendido conceptualmente el mensaje de Zacarías a lo largo de toda esta serie de sermones. Pero otra cosa muy distinta es descansar en esa verdad. Si es que la invitación es a que descansemos en esto, en que nuestra vida está determinada por Él, que sus decretos se cumplen y que su voluntad se cumple. Puede que en este momento estés viviendo un tormento que te infrinja mucho dolor. Pero también te recuerdo que en este mismo instante pueden ya estar soplando los vientos de su voluntad. Pueden estar ya saliendo caballos con carros para cumplir su voluntad en tu vida y ayudarte y extenderte una mano de amor, porque Él es tu Padre y jamás te va a dejar. Oremos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias le doy en esta hora, porque podemos ver, Señor, cómo tu palabra es tan buena, Señor, cómo ella nos lleva a pensar en que tu voluntad es la mejor, en que tu voluntad es por sobre todo, Señor. En esta hora queremos abrazar esto, Señor, porque hemos comprendido que no estamos solos, Señor, sino que hemos comprendido que tú estás con nosotros y que no nos dejas, que estás en medio nuestro y que tú nos ayudas, Señor. Puede que no veamos en este momento todo lo que tú ya estás haciendo, pero ayúdanos a confiar en que tú estás obrando con medios invisibles, pero que son invencibles. Ayúdanos, Padre, a que nuestro corazón tenga fe y esperanza en que tú estás con nosotros, porque por medio de Cristo Jesús tú nos has amado y ese amor es eterno y jamás nos dejarás. Padre Celestial, te damos muchas gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.